Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en la serie de mensajes positivos en 1 Corintios. Hoy vamos a ver el tema las demandas de los hermanos ante los injustos. Y estamos entrando en el capítulo 6 de 1 Corintios. Y voy a pedir que me sigan con su vista. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Dios, necesitamos tu dirección al considerar, Señor, tu santa palabra. Trae nuestros pensamientos cautivos en obediencia a tu palabra, Señor. Quita todo prejuicio, toda influencia mundana, toda idea preconcebida que nos ha impuesto el mundo, Señor, y cuyos puntos de vista son torcidos, desviados y no conforme a la verdad. Así que queremos más bien que sea tu palabra la que nos enseñe, nos instruya, nos corrija, nos redarguya, nos moldee, nos ayude, Señor, en nuestro crecimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una actitud inapropiada de los cristianos es ir a juicio. Y no solamente ir a juicio por cualquier motivo contra cualquier persona, sino ir a juicio ante los incrédulos, como dice aquí, los injustos, contra otro hermano, contra un hijo de Dios. Y aquí les quiero presentar 3 razones por las que esta conducta es inapropiada. Número 1. Es indebido llevar a juicio a un hermano, ir a presentar demandas ante los tribunales mundanos, porque primero es una afrenta al pueblo de Dios. Es una afrenta, hermanos, porque nosotros deberíamos tener en más estima a los santos, a los creyentes,
que a los no creyentes. Mira lo que dice el versículo 1 otra vez. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces es una afrenta, porque quiere decir que nosotros tenemos en más alta estima, consideramos más capaces, más en una posición más adecuada a un incrédulo que a un hermano. Pensamos que al hacer esto estamos dándole más crédito, más honor, más reconocimiento al injusto que al Hijo de Dios. Y note a quién aquí en la Biblia describe en este pasaje a estos injustos. Primero, aquí en el versículo 11 se nos dice cómo es que nosotros llegamos a ser justos. ¿Sí? Porque para aquellos que no están muy familiarizados con la terminología bíblica, la Biblia llama a los cristianos santos y la Biblia llama a los cristianos justos. Pero no por las razones que la opinión popular cree. Santos no somos los cristianos porque no pecamos, sino por lo que dice el versículo 11. Y también justos no quiere decir que andamos justamente, que andamos rectamente y que todo lo hacemos con justicia. Más bien, mira lo que dice el versículo 11, que nos constituye santos y justos. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque cuando una persona viene a Cristo, primeramente es declarado inocente. Esa es otra forma de expresar de que hemos sido justificados. Una persona justificada no es una persona que necesariamente no ha cometido algún delito, sino al contrario, por haber cometido el delito, en el proceso judicial en el cual no es declarado inocente porque sí hizo algo malo, sino que es declarado justificado porque alguien, en este caso el Señor Jesucristo, por su sangre y por su muerte en la cruz, al momento de nosotros poner nuestra fe en Él, somos declarados justificados. Somos santificados en el sentido de que la palabra santo quiere decir apartado. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos ha sacado, nos ha apartado del mundo para dedicarnos a su servicio, a su adoración. Entonces, en ese sentido es que somos santos. No tiene nada que ver con la ausencia del pecado. Dice también, ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo simbólicamente nos ha limpiado de pecado en el momento que creemos. Y esto se enseña a través de toda la Escritura. Entonces, esto es un justo, esto es un santo, esto es un hermano en Cristo. Vamos a ver la descripción de los injustos, porque en el versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tenéis algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Entonces, injustos pues es lo opuesto a justo, lo que acabo de describir, pero en el versículo 9 se nos provee una lista más completa de lo que describe a un injusto. Y mire la lista de estas cualidades de los injustos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego viene la lista, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, versículo 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Entonces, en esta lista, para nuestra sorpresa, porque el mundo, nosotros, el ser humano, clasifica los pecados en una manera de acuerdo a nuestra moralidad, de acuerdo a nuestro criterio. Pero Dios los clasifica diferentes. Y lo que quiero que vean aquí es que tan injusto delante de Dios es el que roba como el que es avaro, el que es idólatra como el que es afeminado, el que se echa con varón, con otro hombre como varón, como con los borrachos, que tan injusto es el maldiciente como el fornicario. Y claro, nosotros reconocemos que en el sistema judicial humano, cada uno de estos delitos lleva una pena diferente. Y entendemos desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios, la paga del pecado es muerte. ¿Qué pecado? Cualquier clase de pecado. La condena, la sentencia, el resultado del juicio, el fallo de parte de Dios para alguien que ha cometido pecado, cualquiera de nosotros, la pena es la muerte. Y aquí no hace diferencia. Entonces, vean la gravedad de este asunto. Ya describimos los justos y ya describimos los injustos. La gravedad de llevar a juicio a otro hermano es porque es una gran afrenta al pueblo de Dios. Quiere decir que preferimos que un maldiciente, un fornicario, un gay, un idólatra, un afeminado, creemos que tiene mejor discernimiento que un hermano de la iglesia, alguien que ha sido santificado, alguien que ha sido lavado en la sangre de Cristo. Es una gran afrenta. Entonces, necesitamos sopesar esta actitud a la luz de lo que la palabra de Dios lo llama. Dice, no sabéis, dice, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos. Luego más adelante los llama incrédulos. Por si quedara duda de, bueno, entonces, ¿a quién es un injusto? Todo aquel que no ha creído en Cristo. ¿Y qué es lo que nos hace justos? Haber creído en Cristo. Es otro sinónimo paralelo. El versículo 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, qué humillación, qué afrenta para el pueblo de Dios, que personas que dicen haber nacido de nuevo, que dicen ser creyentes, que dicen haber sido transformados, van delante de esta clase de gente impía a resolver los problemas entre los hijos de Dios. Es una gran afrenta. Es una gran afrenta porque quiere decir que consideran a los injustos más dignos que los santos en cuanto a juicio. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cómo es posible que nos sometamos a los fallos de un tribunal humano falible, incapaz de discernir, como lo estamos viendo ahora en nuestros días, de que un niño, una niña, como es aceptado ahora en los Estados Unidos, se pueda divorciar de sus padres? Que le den el derecho a una criatura de escoger su género. ¿Cómo podemos confiarle más a una persona con tal desviación, con tal descontrol, desubicación moral, para que juzgue entre dos hermanos? Eso es una gran afrenta. Y es una gran afrenta porque considera
que esta clase de personas injustas son más sabios. Es lo que dice el versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, que los que llevan a juicio a otro hermano ante los tribunales, quiere decir que no considera que ningún hermano en Cristo, nadie que ha sido derramado por la sangre de Cristo en la iglesia, que se sienta en las bancas a adorar a Dios, que lee junto a usted la Biblia, que escucha los mismos sermones, esa persona que no tiene nadie de esa congregación sabiduría suficiente y por lo tanto hay que ir ante los incrédulos. ¡Qué afrenta tan grande! ¡Qué vergüenza! Por eso es una afrenta para el pueblo de Dios. Hace algunos años, en una iglesia hubo un gran pleito entre dos hermanos. Y desafortunadamente el pastor tuvo una culpa muy grande en el pleito entre estos hermanos, que hasta causó una división en la iglesia. Resulta que un hermano se iba a casar y entonces mientras se casaba compró una casa y la fue amueblando poco a poco, trabajando, ahorrando dinero, arreglando la casa, y le faltaban algunos meses todavía para que llegara la fecha de la boda, cuando otro hermano de la iglesia, ya casado, con hijos, resulta que tenía que desalojar la casa que estaba rentando. Entonces, y tenía muy poco tiempo. Entonces él habló de esta necesidad en una reunión de oración. Dijo: hermanos, oren por mí porque necesito una casa donde vivir y me han pedido desalojar la casa. Necesito encontrar un lugar rápidamente. Entonces este joven de buen corazón, al terminar el servicio, se acerca al hermano y le dice: hermano, ¿por qué no ocupa mi casa? ¿Y cuánto tiempo cree que necesite? Dice: una semana o dos, cuando mucho, para poder encontrar otra casa, otro departamento donde ir a vivir. Le dijo: hermano, no se preocupe, usted puede ocupar la casa. Y aquella casa que pues él con tanto amor la había estado preparando para su novia, para que fuera estrenada por ellos al formar una nueva familia después de casados, pues ahora él estuvo dispuesto a sacrificar ese momento especial de estrenar la casa por compasión por el hermano de la iglesia. Entonces, así hicieron el arreglo. El hermano fue a vivir a la casa. Pasaron las 2 semanas y el hermano habló con el dueño de la casa, el casado, con familia. Le dijo: hermano, no he podido encontrar lugar, pero si me permite unos días más y con toda seguridad voy a encontrar una casa. Y el hermano, bueno, ya está un poco más nervioso ahora, el dueño de la casa, pero con la misma buena voluntad le dice: no se preocupe, hermano, yo sé que Dios le va a proveer. Bueno, pasó un mes, pasaron 2 meses, y el hermano no se salía de la casa. Como ya se estaba alargando la estancia y se acercaba la fecha de la boda, el hermano le dijo: hermano, bueno, ¿no cree que sería justo que me pagara algo de renta? Y el hermano al principio dijo: sí, cómo no, solo que
por estar buscando casa, hemos estado gastando dinero y todo eso. Y además, el joven, dueño de la casa, también había pedido que arrinconaran en alguna de las habitaciones de la casa, arrinconaran todos los muebles nuevos, para que los hermanos pudieran usar el resto de la casa. Bueno, pasaron los meses y el hermano no pagaba renta y no encontraba departamento. Llegó el día de la boda. El hermano, dueño de la casa, se casó, pero no tenía a dónde ir a vivir porque su casa estaba ocupada por otro hermano de la iglesia. Pasó bastante tiempo, varios meses más, y el hermano ni se salía de la casa, ni pagaba renta, y se sacaban la vuelta, trataban de no toparse en la iglesia para no tocar ese tema espinoso. Empezó a haber una tensión entre las dos familias y el pastor también, hasta que al fin el hermano, quizás presionado por su recién estrenada esposa, le dijo al hermano: pues hermano, yo necesito mi casa, y con justa razón. Yo necesito mi casa, hermano, no me ha pagado renta y por favor, yo necesito mi casa. Aquel hermano, indignado porque el otro hermano le pidió la casa, le dijo: pues no me salgo y haga como quiera. Y es más, si quiere vaya y recoja sus muebles porque se los voy a echar a la calle. Y se los echó a la calle. Entonces este hermano pues estaba bastante molesto. Intentó de varias maneras pedirle al hermano que desalojara. El hermano no se iba. Amenazó con irlo a demandar, y cuando lo amenazó con demandarlo, entonces el otro hermano fue con el pastor a darle la queja. ¿Qué clase de hermano es este que me está echando a la calle, viendo que no tengo dónde vivir? Y entonces, tristemente, el pastor, como siempre ocurre a veces cuando viene, dice la palabra de Dios, el adversario, y cuenta las cosas a su manera, hasta que viene su enemigo y lo descubre. Así pasó en este caso. El pastor tomó partido con el inquilino que no pagaba renta, se causó una gran disputa y se dividió la iglesia. Unos estaban a favor de un hermano, otros estaban a favor de otro. ¡Qué increíble! Pero al mismo tiempo, hermano, no se olvide, qué astuto el diablo para saber sembrar la discordia entre el pueblo de Dios. Y tan solo, hermanos, no sé si en todos esos meses a alguien de esa iglesia se le ocurrió jamás ir a la palabra de Dios, en este caso a 1 Corintios 6, se hubieran dado cuenta cómo resolver ese tipo de disputas, como vamos a ver un poquito más acá, cómo los reprende el apóstol Pablo. Bueno, es no solamente una afrenta para el pueblo de Dios, número 2, es una vergüenza delante de los incrédulos. Es una vergüenza, como ya vimos en el versículo 1, porque todo esto se va a ventilar en público. Yo trabajo como intérprete en los tribunales aquí en los Estados Unidos. Y llegan parejas, por ejemplo, que se han separado a hablar sobre la custodia de sus niños. Y mientras ellos están hablando de su caso, presentando argumentos, acusándose normalmente, mutuamente, todas las demás personas que están ahí esperando su turno para que ventilen su caso en el tribunal, están escuchando toda esa suciedad, esa basura de los problemas que dos personas adultas nunca pudieron resolver. Hermanos, imagínense en ese ambiente a dos hermanos delante de los incrédulos acusándose mutuamente. Es una vergüenza.
Es una vergüenza porque demuestra su carnalidad. Porque miren lo que dice aquí en el versículo 5 precisamente. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y luego me brinco al versículo 7. Porque por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. Para empezar, aquí está dejando ver la iglesia de Corinto su gran carnalidad. Aparte de todo lo que hemos venido mencionando, aquí habla de otra cosa que demuestra su carnalidad, y es que tenían pleitos. Y luego dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no te quedas callado? ¿Por qué no aguantas? ¿Por qué no encomiendas tu causa al Señor? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero queremos tomar la justicia en nuestras propias manos. Queremos hacer justicia por nosotros mismos. Cuando a pesar de todo sabemos que más que justicia lo que necesitamos es la misericordia de Dios. Y luego dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Tenemos siempre que salir ganando, o por lo menos a tablas, a equiparados. No somos capaces de aceptar la ofensa, quedarnos callados y a tragarnos la humillación, el agravio, la humillación o lo que haya sido, y preferimos luchar y pelear cuando es Dios quien ha ganado la batalla. Entonces es una vergüenza que pase todo eso entre los cristianos. Y además porque es un agravio y una defraudación a los hermanos. Ya hablé bastante de eso, y que no voy a mencionarlo más, pero miren las palabras que usa en el versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio. O sea, no solamente no nos quedamos con la ofensa o sufrimos el agravio, Pablo le dice, ustedes al reaccionar están cometiendo el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces es una vergüenza. Y número 3, es también una muestra de ignorancia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué muestra de ignorancia? Bueno, aquí menciona varias veces, o no sabéis, o no sabéis, o no sabéis. Es muestra de ignorancia. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ignorancia de discernir en la escatología, o sea, la doctrina de las últimas cosas. ¿No sabéis que hemos de juzgar al mundo? Y ya es muy interesante, porque al final del versículo 2 dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Y sabe cuál es la palabra detrás de juzgar? Y todas son parientes, todos los verbos que se usan aquí para juzgar, ya hemos hablado de eso, crino, crineo, pero aquí usa otra variación pequeña, usa la palabra criterión, o sea, criterio. Y la reprensión de Pablo es, bueno, no tienen ni siquiera criterio, discernimiento, entendimiento de que vamos a juzgar al mundo. ¿Y en qué sentido vamos a juzgar al mundo, hermano? Pensé yo que todos íbamos a estar, los cristianos en el tribunal de Cristo y los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. En el tiempo del milenio, nosotros vamos a reinar con Cristo, y a la labor que hacían los jueces antes de que hubiera rey en Israel se les llamaba jueces, porque juzgaban, regían, discernían. Ahí está la raíz del significado de esta palabra. Discernían entre uno y otro. ¿Cómo lo hacía Moisés? Cuando su suegro Jetro le dijo, te vas a acabar, muchacho. Pon a jueces que juzguen por ti.
En ese sentido, nosotros vamos a juzgar al mundo. Y no solamente eso, vamos a juzgar a los ángeles. Mire, se ha acabado un poco el auge, pero hubo un auge hace unos años atrás de la admiración de los ángeles. Aún cristianos empezaron a artesonar su casa con votivos de ángeles y encomendándose a su ángel y cosas así, que son cosas paganas. Porque el mundo considera a los ángeles como seres superiores al hombre, seres con poderes mayores que el hombre, pero en ningún sentido el ángel es superior al hombre. Aún, no es el tema de esta ocasión, pero aún pasajes como en Hebreos 1 que dice, lo has hecho un poco menor a los ángeles, hablando del hombre, no está hablando del hombre. El término original en hebreo del pasaje citado allí es le has hecho poco menor a Elohim, o sea, a Dios. Pero ese es otro tema. Pero otra evidencia de que el hombre es superior a los ángeles es que el hombre va a juzgar a los ángeles. Pero hermano, ¿cómo si los ángeles son muy santos y están siempre delante de Dios? ¿Ha oído hablar de los ángeles caídos? Iba a decir los ángeles de Charlie. Bueno, también esos son caídos. Pero nosotros, los creyentes, los vamos a juzgar. Y es ignorancia, dije, es una muestra de ignorancia. Ignorancia de escatología, ignorancia también por no saber resolver las disputas entre los hermanos. Versículo 5 otra vez. Para vergüenza vuestra, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay sabio ni aun uno. No hace mucho, una hermana en Cristo muy querida me dice, hermano, mire, fíjese que vino una hermana de otra iglesia a decirme sus problemas para que orara por ella. Se está separando del esposo, ella no quiere muy bien porque ella no sabe qué va a hacer con los niños. Ella no cree que pueda sobrevivir sin el ingreso del marido, y yo le digo que pues debe de confiar en Dios, que se separe de él, que no tiene que estar en yugo desigual con un incrédulo, y la hermana me daba todas sus razones de lo que ella le había dicho. Es una hermana de una iglesia y una hermana de otra iglesia, y me dice, hermano, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y le dije yo a esta hermana, nada. ¿Cómo que nada? Ella me está preguntando. Porque conforme iban avanzando el proceso de las cosas, de los problemas, le seguía preguntando, ¿y ahora qué hago? Y lo demando, no lo demando, me separo, meto el divorcio. Y la hermana me dice, ¿qué le digo? Le dije, nada. ¿Cómo que nada? No. Le dije, en primer lugar, usted no es pastor. La hermana tiene un pastor a quien ella debe de ir para pedir consejo espiritual. Ese es su pastor, no a usted. Segundo, si usted le dice, no, hermana, divórciese, sepárese de él, y salen ellos de pleito y se demandan, y a la hermana le va mal y comete quizás hasta una falta contra Dios por divorciarse, o las cosas se componen, y después aquel hermano se da cuenta que usted estuvo dando consejo en contra de él, ¿cómo va a quedar usted? Le dije, hermana, usted se está metiendo en un problema que no le corresponde. La hermana entendió y dijo, sí, tienes razón, hermano.
Tienes razón. Es una muestra de ignorancia por no tener discernimiento de escatología, no tener discernimiento para resolver disputas entre hermanos y por no tener discernimiento de lo que significa ser salvo. ¿Qué significa ser salvo? Aquí les tiene que recordar el apóstol Pablo en el versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Qué? Fornicario, maldiciente, idólatra, afeminados, borrachos, ladrones. Todo eso. De ahí nos sacó el Señor. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ya somos hijos de Dios. Somos de la familia de la fe. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo podemos llevar? Y representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo podemos llevar el nombre de Cristo a los tribunales a ser pisoteado en ese muladar? Que Dios nos dé más discernimiento. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a entender mejor y a aplicar mejor aún tu palabra a nuestras vidas. Pido en el nombre de Cristo. Amén.